ya estamos en contacto con el analista político Allen Gisbert, quien tiene la gentileza de ponerse en contacto con Primera Impresión. Allen, muy buenos días, gracias por el contacto nuevamente acá en Televisión Universitaria. Buenos días, como siempre es un placer estar en tu programa en Primera Impresión. Muy buenos días. Allen, se ha dado el Congreso del Movimiento al Socialismo 3, 4 y 5 de octubre. Se ha preparado desde ese tiempo para el cabildo, para que el gobierno del Movimiento al Socialismo, a la cabeza de Luis Arce Catacora, convoque a este cabildo que se va a realizar hoy a mediodía. Se espera una cantidad increíble de gente. Los organizadores creen que van a llegar al 1.000.000 de personas, y esto hace de que entre la legalidad y la legitimidad están buscando precisamente una legitimidad de las organizaciones sociales y, por qué no decirlo, del pueblo boliviano, que va a concentrarse en la ciudad del Alto. Sí, dos preguntas ahí, ¿no? Mira, hay un tema interesante, donde empieza el concepto del Cabildo del Millón, empieza con si no me equivoco, el 2009, 2008, con Juan del Granado, que nace una contraposición política a lo que eran los cabildos de Santa Cruz. Entonces fue el señor del Granado quien logra convocar por su articulación política ya como alcalde, pero principalmente con su relación política urbana. Si el Movimiento al Socialismo en el 2023 logra convocar a 1.000.000 de personas, estaríamos enfrentando o estaría posesionándose un partido que realmente ha capitalizado el sentir político de los centros urbanos, porque si bien el cabildo puede ser una masificación de las organizaciones sociales rurales, llámense mineros, campesinos u otros sectores del área rural, estos no llegarían a concentrar la cantidad necesaria que se espera, que es 1.000.000. Entonces, la única forma, vuelvo a repetir, para concentrar esta cantidad de gente es organizarse con los movimientos sociales urbanos, sean principalmente del Alto y en segunda instancia de la ciudad de La Paz. Entonces, esto va a mostrarnos que el movimiento al socialismo realmente ha logrado interferir y capitalizar el sentir del pueblo boliviano, principalmente paceño-alteño, para hacia su nueva política, hacia un nuevo presidente que sería el señor Luis Arce Catacora. Particularmente dudo que se logre. El otro escenario, ¿qué se está esperando de esta línea política? ¿Legitimación o legalidad? Yo creo que más allá de los dos conceptos que son obviamente parte del debate, lo que se está buscando es dos elementos. Un primer elemento, los asistentes. ¿Qué esperan del señor Arce Catacora? Que simplemente haga un informe técnico, como lo ha hecho en varios momentos, que simplemente agradezca a los movimientos sociales, inclusive que se ponga a llorar, o que realmente en este momento, a 2 años de su gestión, a 2 años de un pre-campaña electoral, realmente ahora dé una línea política de él, hacia dónde va el movimiento al socialismo, cuáles deberían ser las nuevas construcciones políticas del movimiento al socialismo, y la segunda variable, hacia dónde va Bolivia. Siempre ha jugado con clichés, con eslogans, pero nunca ha planteado hacia dónde está yendo Bolivia. Y recordemos, para ganar un proceso electoral vas por el concepto afectivo, y ahí tienes que mostrar tu escenario o tu principio demagógico como caudillo. No lo veo en el señor Arce. Esperemos que que la fecha de hoy sea todo lo contrario a lo que ha ido demostrando los últimos 2 años. Ale, el movimiento al socialismo nace además con un apellido, IPSP, es el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos. Es precisamente a partir de esta consigna es que se declara al movimiento al socialismo no como un partido tradicional, sino como un frente, como un movimiento de las organizaciones sociales. En las últimas horas se habla de que Evo Morales está hegemonizando. Él es el que impulsa en realidad a llevar adelante el Congreso del Movimiento al Socialismo, y al intentar quedarse con la sigla del Movimiento al Socialismo y PSP. Esto hace de que algunos analistas indican de que él está acaparando como un partido tradicional
marginando a las otras organizaciones sociales. El presidente Luis Arce Catacora fue enfático, dijo, hay mucha gente que ha quedado al margen y es por eso que se está llevando un cabildo en la ciudad del Alto para ver los reclamos, las posiciones de las organizaciones. Estamos hablando de las Bartolinas, de la Confederación Sindical de Campesinos, la Central Obrera Boliviana, que está muy deslegitimada a la cabeza de Juan Carlos Guariachi, también ha demostrado su apoyo al presidente Luis Arce, y así sucesivamente varias organizaciones que tienen dos cabezas, son bicéfalas en este sentido, una que apoya a Evo y otra que está apoyando a Luis Arce. Y bueno, este movimiento parece ser un movimiento de fuerza que va a marcar una línea del gobierno de aquí en adelante, porque Evo Morales ha electoralizado el país, ha llamado a elecciones y bueno, nadie le va a hacer cambiar su punto de vista de que quiere ser candidato y luego ser presidente. Sí, mira, ahorita hay muchos candidatos, muchas personas que quieren asumir un espacio de poder. La pregunta es siempre el cómo. Mira, entender al movimiento al socialismo, entender la capacidad analítica que tuvo el movimiento al socialismo, no solo es ver el MAS y el IPSP, sino es ver quiénes han leído de manera correcta la coyuntura social, el entender el sentir político de los ciudadanos para que el movimiento al socialismo gane. Recordemos que el movimiento al socialismo, la sigla MAS, movimiento al socialismo, fue una, por así decirlo, dotación de las corrientes falangistas que hubo en Bolivia. Las corrientes falangistas de Unzaga de la Vega le dan la personería jurídica al señor Evo Morales en el Congreso del 98 y es ahí, ellos son los que tienen la capacidad de análisis político de hacia dónde está yendo Bolivia. No es el señor Evo Morales, no es el señor Linera, no es ninguna de su camarilla política, de su séquito de políticos que han estado muy cercanos los últimos 14 años. No, ha sido la lectura política de las corrientes falangistas de Unzaga de la Vega, quienes han leído de hacia dónde va Bolivia. Ahora, el movimiento al socialismo tiene dos características. Uno, el movimiento social y otro, el partido. Recordemos que el señor García Linera ha anulado todo el concepto de movimiento social porque todos sus colaboradores cercanos han sido ex militantes de algún partido de izquierda, llámese PS1, Partido Comunista, llámese MNR, Unidad Nacional, pero sí de otras corrientes de la vieja escuela de la izquierda, de los 50 por 60. Entonces ellos han construido una lectura del partido hacia el movimiento social. Si bien el movimiento social, el IPSP del 98, surge con la intención de aglutinar a todos estos pequeños sectores vilipendiados en su momento, hoy por hoy estos movimientos sociales pierden esa característica de los 90. En los 90 estábamos asimilando una mejora económica de la inflación de los 80, estábamos asimilando el proceso de privatización, la segunda relocalización que se podría denominar desde el 97 hacia adelante. Entonces se van afilando nuevas organizaciones sociales realmente vilipendiadas, entre ellos los comerciantes, que hoy por hoy estos sectores sociales, mineros, comerciantes y otros sectores rurales, ya no son los mismos sectores que requerían las condiciones económicas de los 90. Estos sectores sociales, por el contrario, son ya poderíos económicos. Y es ahí donde las clases urbanas, las clases medias urbanas, se concentran en una necesidad política de organizarse y demandar un nuevo país, un nuevo escenario político. He ahí el resultado del 2019. No ha sido comandado por el sector minero, no ha sido comandado por el sector campesino, y el señor Arce Catacora debería de reconocer que es gracias a la crisis o al conflicto del 2019 que un nuevo MAS está emergiendo. De lo contrario, seguiríamos bajo el caudillo Evo Morales. Entonces, legitimidad, legalidad, sin movimiento o partido, creo que es un debate en este momento, el día de hoy, llamémosle
fofo, sin sentido todavía. El día de hoy lo que se tiene que definir son dos cosas concretas. Uno, ¿qué va a plantear el señor Arce Catacora? ¿Cuál es su nueva lectura política de Bolivia? Y no lo tiene, lo está demostrando. El discurso que tuvieron ayer o la conferencia de prensa que tuvieron ayer en Plaza Murillo, sus diferentes representantes políticos, lo único que hacen es lo mismo que han hecho los últimos 10 años, quejarse, no plantear ninguna propuesta y una vez más defender a los sectores económicamente ya estables, que son ahora denominados movimientos sociales. Ahora, lo que decía hace un momento, de alguna forma Evo Morales electoraliza estos 2 años porque va a enfrentar directamente a su opositor. O sea, crea su propio antagonista Evo Morales en la figura del presidente Luis Arce Catacora. Es decir, crea su rival político y empieza a atacarlo, empieza a hablar de que Luis Arce Catacora fue un cajero, que nunca debía haberlo elegido como ministro de Economía, que bueno, no es más servidor de la derecha, y de alguna forma lo va envalentonando, va creciendo la popularidad de Luis Arce Catacora, y en este momento es precisamente que las organizaciones sociales están ya comprometidas para llevar adelante este cabildo y mostrar una fuerza. Es decir, la candidatura de Luis Arce Catacora parece ser el impulso del propio Evo Morales para polarizar la política en el país. Ya, hay un ejemplo muy interesante. En el 80 y en el 90 la Pepsi y la Coca-Cola hacen una pugna de cuál es la mejor empresa que tiene las mejores ventas, cuál es la mejor gaseosa y todo ello, cuando en realidad la única pugna que había era si la gaseosa es la mejor bebida del mundo, frente al agua, frente a las bebidas naturales. El objetivo de esta competencia era mantener vigente el consumo de la gaseosa, nada más. Entonces, el conflicto del señor Arce y el conflicto del señor Evo Morales, si bien puedan ser reales o no, lo que han hecho estos 2 años es mantener en un marketing muy vigente al movimiento al socialismo, donde solo tenemos una polaridad electoral, o Arce Catacora o el señor Evo Morales, y ahí dejas de lado todas las demás bebidas naturales o las bebidas no naturales, que serían los partidos de oposición. Los partidos de oposición en este momento lo único que hacen es hacer un colaboracionismo hacia el movimiento al socialismo y les dejan hacer el debate entre estos 2 partidos. Y bien sabemos que para ganar una contienda electoral se tiene que tener 2 elementos. Uno, una constante actividad política, marketing constante de tu sigla, en este caso el caudillo. El segundo escenario es identificar a tu consumidor. Tienes que formar a tus consumidores, tienes que formar a tu target, a tu público, como queramos llamarlo. Y el movimiento al socialismo los últimos 2 años se ha encargado de hacer eso. Y ningún partido de oposición ha tenido la capacidad de decir, yo voy a ser el candidato. No, venimos con discursos de puede ser, no puede ser, no hay que hacer gestión, no hay que hacer gestión y nada más. Y eso hace que estos candidatos de oposición sean como lo que había explicado, el refresco natural, el agua, nada más. Pero el debate sigue siendo entre 2 polares, Evo Morales y el señor Arce Catacora. Y para de contar, vuelvo a insistir, los votantes nos vamos más por grados emocionales. No votaremos a favor del señor Arce Catacora, pero podemos votar en contra del señor Evo Morales, haciéndole el favor al señor Arce Catacora. Ahora, ya para concluir, Ale, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, ¿qué espera? Tú dijiste de que Luis Arce Catacora hoy tiene que presentar la hoja de ruta, es decir, cuál va a ser la dirección de su gobierno, cuáles son las medidas importantes a adoptar en todos los ámbitos, pero
El otro elemento es de que Evo Morales ya está posicionado como un candidato potencial para las elecciones 2025. Luis Arce Catacora no dijo en ningún momento que va a ser candidato. Es posible que hoy se pueda decidir en el Cabildo formar quizá un frente amplio, un frente que pueda ponerle, digamos, en pie de lucha a la figura de Evo Morales, o puede simplemente ser una reunión donde se plantean nuevas medidas y nuevas incorporaciones al gobierno de Luis Arce Catacora. Mira, la actitud del señor Arce Catacora es lo que tú dices. Nunca dijo si voy a ser o no voy a ser candidato, pero sí, por lo menos en su accionar constante, parece serlo. Sun Tzu nos plantea dos cosas muy interesantes. Muestras a tu ejército para ver tu cuerpo político como tú lo llamaste, y en función a eso puedes decidir tú si vas o no vas. Y la otra estrategia es no decir nada, y el no decir nada genera que el enemigo te tenga miedo. El problema está que no hay enemigos. El problema está que no hay por la necesidad de mostrar un cuerpo político físicamente hablando como el Cabildo de hoy, más allá del interés particular. En otras palabras, lo que está haciendo el señor Arce Catacora es mostrar su alter ego frente al señor Morales, no frente a Bolivia, no frente a los votantes, no frente a su militancia, sino frente al señor Morales, nada más. Eso es una debilidad emocional muy fuerte. Debería ir al psicólogo si se puede decir esto en el medio. Lo segundo, el movimiento al socialismo no tiene dos, y lo ando diciendo toda la gestión 2023, no tiene dos elementos. Uno, no tiene la capacidad discursiva, no lo tiene, no ha formado en los últimos años y no lo va a tener, así lo está demostrando. Dos, no tiene articuladores políticos, no se ha logrado formar articuladores políticos, y veo que ninguno de los partidos electoralmente activos tienen estos articuladores políticos. Esto genera una gran debilidad en su estructura social. Aquí la pregunta el día de hoy va a ser, señor Arce Catacora, mínimamente tiene que explicar a la militancia, a los simpatizantes que van a asistir al Cabildo, mínimamente tiene que explicar que si va o no va a ser un candidato electoral el 2025. Si no dice nada, si solo se pone a llorar y bailar tinku, creo que va a decepcionar mucho de la expectativa que se está generando. El conflicto en el bloqueo de ayer en Cochabamba, en el Chapare, ha generado una cierta inconformidad. Estás yendo a defender a tu guerrero. Yo, militante, estoy yendo a defender a mi guerrero, me enfrento al bloqueo, me enfrento a mi misma gente, y si mi dirigente, mi caudillo, me dice que no, o simplemente se queda callado, realmente he hecho un esfuerzo en vano, y eso es lo que va a lograr frente a los militantes. Y frente a la Bolivia, a los bolivianos, frente a Bolivia, necesitamos que cualquier partido, y obviamente el movimiento al socialismo en ninguna de sus alas lo está logrando, necesitamos que algún partido realmente tenga la capacidad lúcida de analizar políticamente hacia dónde está yendo el sentir boliviano, cuáles son nuestras imágenes políticas, el antiguo dirigente sindical o el nuevo tecnócrata economicista que realmente se está demostrando que los bolivianos están necesitando. Y en ahí yo solo veo dos candidatos, o el señor Arce Catacora por su mirada técnica económica, o el señor Doria Medina por su mirada tecnócrata empresarial. Bien, muchísimas gracias, estimado Alem. Importante el análisis. Esperemos que hoy el Cabildo muestre convicción política, no haya autoatentados, no haya peleas, no haya discusiones, porque va a ser una concentración masiva, y esto es bastante difícil de controlar, es muy complicado, y bueno, también ahí se juega una carta importante. Te mando un abrazo, Alem, muchísimas gracias por el contacto. Sandro, como siempre es un placer en tu programa, pero si hay conflictos hoy día, eso es marketing y suele tener mejores resultados. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el analista político Alem Quisbert.